Buenos días. Vamos a ver si podemos dar respuesta a esta pregunta. ¿Mejora la instrumentación específica para cada paciente la implantación de la prótesis total invertida de hombro en el cirujano que realiza pocas cirugías? Todos sabemos que la prótesis de hombro está aumentando de forma exponencial. En este estudio vimos cómo un 730% desde 1995 a 2017 aumentó la prótesis total de hombro. Desde la implantación en Estados Unidos de la prótesis invertida en el 2005, este aumento fue del 210%. Esto quiere decir que 258 personas de cada 100.000 en Estados Unidos llevan una prótesis total de hombro. Si nos fijamos en la población mayor de 80 años, esto es el 2% de la población. Esto nos lleva a pensar que la indicación de prótesis totales de hombro está aumentando no solamente en los pacientes de edad avanzada, sino también en los pacientes jóvenes. Y esto conlleva a que nosotros tengamos que ser más exactos en la colocación de los implantes para que aumente su longevidad. Pero para ello necesitamos una curva de aprendizaje y, como sabemos por estudios realizados, la curva de aprendizaje para reducir las complicaciones mayores está en torno a los 40 casos. La instrumentación específica para cada paciente fue una herramienta que surgió para la implantación del componente glenoideo y se demostró en cirujanos expertos que mejoraba su precisión en la colocación. Lo que nosotros nos planteamos en este estudio es analizar la posición postoperatoria de la metaglena y los tornillos en la prótesis total invertida de hombro, comparando las medidas postoperatorias con lo que se había planificado preoperatoriamente. Todo ello en un cirujano con poco volumen de cirugías, el cual era menos de 10 al año. Para ello teníamos una muestra de 15 pacientes consecutivos, lo que quiere decir 1 año y medio de cirugías, que se realizaron desde enero del 2014 a enero del 2016 por el mismo cirujano, con el mismo modelo de prótesis. La muestra consistía en 15 mujeres de una edad media de 77 años y la mayoría presentaban un diagnóstico de artrosis secundaria a rotura del manguito rotador. Para analizar la colocación, deberíamos primero de hacer un TAC preoperatorio para planificar la colocación de nuestro implante y crear las guías. Posteriormente, un TAC posoperatorio para, con el mismo software que analizamos y creamos la guía, analizar todos los parámetros. La versión inicial, la versión de nuestras pacientes, era de 4,7 grados, que tenía un rango de 0 a 12 grados. En la inclinación, los grados eran de 4,36 de media, de 0,2 a 16. No son glenas complejas, pero para un cirujano con poca experiencia sí pueden ser una cirugía compleja. En el TAC posoperatorio, con el software, analizamos la posición de los tornillos, la versión de la metaglena, la inclinación de la metaglena y la colocación de la metaglena. Pero teníamos que tener un parámetro estándar que nos dijera si la implantación era satisfactoria o no. Y se tomó del artículo de Gianotti que la implantación satisfactoria tenía que tener una diferencia menor de 10 grados. Pudimos analizar 11 pacientes, de los 15 pacientes seleccionados de forma consecutiva. 4 de ellos se desecharon porque tuvimos demasiado artefacto metálico o un TAC incompleto. En cuanto al artefacto metálico, decir que utilizamos un software de reducción de artefacto metálico, pero a pesar de este no pudimos analizar 4 de estos pacientes, con lo cual nos quedaban los 11 pacientes que analizamos. En cuanto a la versión, la desviación que hubo entre la pre y la post fue de 3,33 grados. En la inclinación, la desviación fue de 3,92 grados.
También medimos la desviación en la colocación de la metaglena y vimos que en el plano anteroposterior había una diferencia de 1,14 milímetros, en el plano superior e inferior una diferencia de 3,41 milímetros y en el plano medial lateral de 0,9 milímetros. En este gráfico podemos ver que lo que es la colocación de la metaglena en versión e inclinación estaban en un 91% dentro de lo que es la colocación satisfactoria. Pero si vamos más allá y miramos cómo es la colocación excelente, que sería menos de 5 grados, vemos que más del 60% de los casos estaban dentro de este rango. También pudimos analizar los tornillos superiores, en los cuales vimos que la diferencia era de 3,40 grados en el plano superior e inferior, en el plano anterior y posterior era de 4,79 grados, y en los tornillos inferiores, en el plano superior e inferior era de 2,66 grados y en el plano anterior y posterior de 4,5 grados. Así, en este gráfico vemos que igualmente que en la colocación de la metaglena, en la colocación de los tornillos, el 91% del tornillo inferior y el 91% de los tornillos superiores estaban en una colocación satisfactoria. Pero si observamos lo que es la colocación excelente de los tornillos, vemos que la mayoría, más del 60%, también estaban dentro de lo que es el rango de excelente. Por ello, podemos concluir que en referencia a la planificación preoperatoria, el 91% de las metaglenas y tornillos se implantaron de forma satisfactoria y que en cuanto a la instrumentación específica para cada paciente, puede ser una herramienta que ayuda a obtener una correcta implantación del componente glenoideo de la prótesis invertida para cirujanos con poco volumen. Esto quiere decir que puede ayudar a disminuir la curva de aprendizaje. No quiero perder la oportunidad de invitaros al Plan Nacional de Formación de Cirugía de Hombro y Codo, que empieza en su segunda edición por la Sociedad Española de Cirugía Hombro y Codo. Asimismo, un curso muy interesante sobre evidencia científica, en el cual os invito a que os conectéis. Gracias por su atención.